días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:05 del jueves 21 de marzo. Comenzamos nuestro programa, como cada día, con Patricia del Río. Buenos días, Patricia. Buenos días, Fernando. Josefina, ¿cómo estás? Y con Josefina Taus. Un día importante. Hay una sesión del Pleno que, entre otros puntos, debe ver la interpelación al ministro de Justicia. Pero hay que destacar también que en las últimas horas hemos tomado conocimiento de varios nuevos feminicidios en el Perú. Se ha encontrado durante la noche en un cerro del Agustino el cuerpo de una mujer y hechos similares en varios puntos de nuestra geografía. Las cifras son alarmantes y esto constituye uno de los grandes desafíos institucionales y morales de nuestro país. Por otra parte, hoy es el Día Mundial de la lucha contra la discriminación racial, jornada instaurada por la ONU el año 66, que en nuestro país es naturalmente organizada por el Ministerio de Cultura. Encuestas recientes muestran que una amplia mayoría de peruanos cree que hay mucho racismo en nuestro país, pero nadie cree que él es racista. Es siempre el otro. Increíble, ¿no? Hay dos cosas ahí curiosas. La gente no se siente racista y los discriminados no se sienten discriminados. La falta de identificación del problema es probablemente el peor enemigo de su solución. Teniendo en la mente estos dos temas de fondo, feminicidio y racismo, vamos a hablar sobre cosas de coyuntura que tienen que ver con nuestra reforma política. Y esto porque la comisión nombrada por el presidente de la República y presidida por el doctor Fernando Tuesta presentó hace unos días su informe ante el Ejecutivo, que lo considera un insumo para las propuestas legislativas que deben ser presentadas ante el Congreso. El doctor Tuesta está con nosotros y nos va a explicar ¿qué es lo importante que los ciudadanos deben retener de las reformas que usted está proponiendo, con el objetivo general, como usted lo dice, de que lleguemos el año 2021 con una democracia cabal que funcione plenamente? Buenos días, doctor Tuesta. Gracias por la invitación. Este es un paquete que en primer lugar tiene la particularidad de diferenciarse de otras propuestas que eran listados de modificaciones en ley. Hemos, a través de un diagnóstico que a su vez se basó en documentación, reuniones con bancadas, con partidos, sociedad civil, y hemos entregado, repito, este informe que tiene la particularidad de ser integral, coherente y por lo tanto no puede ser visto simplemente como una suerte de suma de sus partes. Dentro de ello hemos organizado esto alrededor de 4 ejes. Uno de ellos que tiene que ver con los temas de representación a través de las organizaciones políticas. Uno segundo que tiene que ver con temas de anticorrupción y control y rendición de cuentas. Uno tercero que tiene que ver con temas de gobernabilidad y control político. Y un cuarto alrededor de la ampliación y mejora de la participación política y electoral ciudadana. Entonces, a partir de eso, hemos propuesto 12 proyectos de ley, 4 de ellos de reforma constitucional, 8 no, y que tenemos además un plazo que va el resto del año para que el Congreso de la República pueda no solamente asumirlo, discutirlo, sino aprobarlo. Como tú has señalado, debemos de llegar al Bicentenario con mejores instituciones y propuestas que permitan cambiar la política en el país. Nosotros lo exigimos mucho, pero también tenemos que hacer para que esto sea posible. Y cuando decimos nosotros, es decir, en el conjunto de peruanos, porque acá estamos invocando también a la participación de los peruanos. No es posible que los ciudadanos solo critiquen, solo rechacen. Estamos dando la oportunidad para que se involucren. Y entonces es una reforma también para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y esta es una propuesta que lo hemos hecho no solamente con responsabilidad, sino dando toda nuestra experiencia y conocimiento. Y esto efectivamente ha sido un informe entregado al gobierno y el gobierno ha señalado que va a estudiar y va a asumir aquello que considera conveniente para luego pasar al Congreso. Y esto es importante decirlo ahora, Fernando.
esta propuesta no fue hecha ni a espaldas del Congreso, ni aprovechando una coyuntura y buenos tiempos para ir contra los partidos. Esto es para que existan mejores partidos, mejores instituciones. Ese es el propósito central de esta reforma, que se diferencia de otros, pero recogemos también lo mejor de las anteriores. Esto se va a presentar al gobierno y el gobierno lo tiene que presentar en forma de proyectos de ley al Congreso de la República. Nosotros ya hemos presentado los proyectos de ley al gobierno, porque el gobierno nos nombra y nosotros tenemos el encargo de presentar el informe. El gobierno, ayer lo dijo el primer ministro, van a discutirlo y sobre ese paquete verán si es que asumen todos o algunos. Y nosotros estamos ahora, lo de casi 3 meses, presentando a la ciudadanía cuál ha sido justamente nuestra propuesta. Y en ese sentido, solamente terminar la idea, hemos tenido una absoluta autonomía en el trabajo. No hubo ningún lineamiento, ni siquiera el presidente de la República hacia fines de diciembre nos dijo tienen que ir por acá. Sí hemos tenido reuniones, pero hemos mantenido muchas de las propuestas que justamente hace que el gobierno no haya recibido e inmediatamente entregado al Congreso de la República. ¿Cómo se aseguran que no entre un caballo y salga un camello? Que es la gran preocupación en estos casos. Bueno, pero eso ya no depende obviamente de nosotros e incluso también del gobierno, pero sí del gobierno y del Congreso en un sentido, voluntad política. Si no hay voluntad política, no hay reforma. Ahora, ¿cómo entender que acabando de aprobarse un referéndum en el que la población le ha dicho por amplia mayoría no a la bicameralidad, ustedes propongan la bicameralidad? A diferencia, por ejemplo, de la pregunta de si hay o no reelección, no hay ninguna posibilidad de distinción. Es una pregunta con una respuesta dicotómica clara. En el caso de la bicameralidad estamos hablando de un modelo, de un diseño. Al que le dijo no la población. Le dijo no a un diseño, a un modelo. ¿Cuál era ese modelo? Era un modelo que tenía lo siguiente: la posibilidad que se abría de reelección, pese a que la otra pregunta decía no reelección, porque recordarán ustedes que el cifrado era sacar. 2, además artículos que justamente hicieron que el propio presidente de la República luego se distanciara de su propuesta. Entonces, ¿cómo va a tomar él este proyecto presentando nuevamente? Bueno, nosotros lo estamos sustentando en el proyecto de ley correspondiente y diciendo lo siguiente: este modelo se distingue de aquello que fue presentado a la ciudadanía, y 2, incluso mejorado el que fue presentado por el Ejecutivo. Porque creemos además que el modelo de la bicameralidad, que es un modelo histórico peruano desde el inicio de la República hasta el año 93 y que no debió modificarse. Entonces, ¿por qué? Fujimori, claro, Alberto Fujimori. ¿Por qué la gente o el ciudadano, el elector, vota en contra? Porque también miran al presidente que había presentado el proyecto que lo desnaturalizan en el debate y en el Congreso. ¿Usted ha hablado con el presidente de este punto, del retorno a la bicameralidad? Nosotros hemos presentado esto pero en las exposiciones. Este punto, decirle, no hemos discutido, nosotros hemos presentado. Sí, nosotros no solamente lo hemos dicho, nosotros hemos presentado con todo aquello que consideramos que debe ser y debe estar en una propuesta de reforma. Para el presidente o para el Ejecutivo, ¿hay algo sorpresa en este informe? Si bien han tenido autonomía, ¿se sabía más o menos cuáles eran los puntos que estaban trabajando un poco en la línea de lo que...? Sí, evidentemente tampoco no era pues una caja de sorpresa. Lo que sí ha existido, y creo traducir por lo menos en las impresiones y en las preguntas, era sorpresa en el sentido debo decir, que cosas que gustaban mucho. Y en general, creo que el día de ayer, en las presentaciones y quienes han leído por lo menos el resumen ejecutivo han dicho, acá hay cosas interesantes. Ahora, no se le dijo que no estrictamente a la bicameralidad, sino se le dijo no a la bicameralidad en la forma en que había sido planteada, porque se le había contrabandeado el tema de la cuestión de confianza, razón por la cual el presidente dio marcha atrás después de haberla aprobado. Así es. Y lo que también preocupaba a la población era el hecho de que se usara una suerte de saltimbanquis la bicameralidad para que los mismos congresistas saltaran de una cámara a otra. Eso. ¿Cómo se ha resuelto ese aspecto? Muy simple en realidad. Nosotros estamos incorporando un artículo que señala claramente lo siguiente. No hay manera de interpretarlo.
aquellos parlamentarios que fueron elegidos en 2016, bajo ninguna circunstancia pueden ser reelegidos en el 2021. Se acabó. Si eso hubiera sido incorporado en el modelo anterior, no habría ningún problema. En segundo lugar, estamos reafirmando lo siguiente, porque hay el temor del crecimiento del presupuesto del Congreso ante situaciones de ahora. Y decimos, el presupuesto del Congreso no será mayor al 0.45% del presupuesto nacional de la República. Es decir, este porcentaje de hoy. O sea, si se quiere crecer, será sobre la base del presupuesto de ahora. Y entonces, ¿qué tiene que haber? Mejor gestión en el Parlamento, mejor uso de los recursos públicos. Y van a tener que hacerlo. Vamos a ir a una pausa, señor Tuesta, y seguiremos luego con la entrevista a propósito del informe que usted ha presentado al Ejecutivo de reforma política en nuestro país. Son las 8:17, estamos entrevistando al doctor Fernando Tuesta, presidente de la comisión que ha hecho propuesta para una reforma política al Ejecutivo. Expresidente. Usted no, expresidente. Ya terminó el trabajo. Veo sumamente preciso. Usted nos ha dicho que hay que ver esto como una reforma global y no separar algunos aspectos. Sin embargo, hay algunos aspectos que son los que más llaman la atención. Ya ha sido evocado uno de ellos, el establecimiento de una nueva Cámara. Pero hay otro aspecto que importa enormemente y hoy con motivo del Pleno, que es la manera como la reforma política contribuirá también a la lucha contra la corrupción, porque ustedes hacen notar que el financiamiento de los partidos políticos es la brecha por donde entra plata negra a nuestro sistema político. ¿Qué es lo que propone respecto de eso? Justamente a partir del tema de integridad de la propuesta, la partida de nacimiento, los partidos, ¿cómo se inscriben? A partir de eso se diferencia mucho. Hoy día hay 24 partidos inscritos legalmente, de los cuales solamente 6 tienen representación en el Congreso. Hay 187 movimientos regionales, sin embargo hay 71 que no tienen ni siquiera un concejal distrital. Y entonces, ¿qué hacen muchos de estos partidos? No todos van a servir mañana más tarde de vientres de alquiler. Se mercantiliza la política, se abre el camino de la corrupción, al transfugismo. Y entonces decimos, la partida de nacimiento, un montón de firmas. Y uno dice, bueno, 24 partidos lograron realmente conseguir firmas. ¿Cuántos tienen representación en el Congreso? Y por un lado, y por otro lado, siquiera después los votos. Y entonces decimos, las firmas, en este momento no demuestra nada. 2, es foco de corrupción. Se crea mercado negro, es un gasto al Estado. Entonces decimos, ya no más firmas. En segundo lugar, vamos a militantes. Estamos pidiendo que los partidos tengan al menos el número de militantes suficientes para colocar candidaturas en todo el territorio nacional. Lo mínimo que puede pedir un partido. Ese más o menos 12.500 militantes 12, y adherentes. Alrededor, ¿no? Va a cambiar. Menos entre 10 y 15, claro. Una cifra mediana. Acá viene, entonces muchos van a decir, bueno, van a igual fraguar y van a poner 12.500 y entonces van a haber un montón de partidos porque no va a haber barrera de firmas, ¿no? Aquí viene el tema. Si tú colocas este número de adherentes, vas a tener un padrón, pero un padrón que nosotros exigimos a través de la propuesta que deba ser público, transparente, que sea continuo. Hoy día ustedes no pueden ver quiénes son los militantes de un partido. No estamos hablando de partidos clandestinos, estamos hablando de partidos democráticos, en principio que se debe saber quiénes son. Y entonces adquieren derechos, y acá viene el tema. Entonces, ¿se podrían multiplicar los partidos? Acá viene la relación con las elecciones internas. Las elecciones internas van a participar estos partidos, y si es que no logran convocar a que voten para sus elecciones internas un porcentaje de 1.5 de la última elección general, vale decir en pocos términos que cada militante lleve 20 a votar, ese partido, ese resultado no aplica para presentar candidaturas y se le retira la inscripción. Desaparecen varios partidos ahí, ¿eh? Esto se va a limpiar. La idea es limpiar. No, la idea no es que desaparezcan, la idea es que puedan pasar estas vallas que antes solamente se basaban los partidos en documentos, firmas, en movilizar. Solo un partido organizado, ¿no? Organizado y que tenga capacidad de movilización puede llevar gente. ¿Cómo se Queremos realidades, no si papeles. lo hacen desaparecer tan rápido?
No, pues es que para la elección interna tienes que movilizar gente, tienes que hacer propaganda, tienes que invocar, pero además como van a ser elecciones internas, pero abiertas, van a ser elecciones simultáneas, van a ser una jornada donde además invocamos a los ciudadanos para que se incorporen y participen, porque el ciudadano ahora ¿Quién se invoca? distancia. ¿Invocamos quiénes serían? No, en general, en términos del informe, pero también va a ser elecciones obligatorias, como sucede ya en la tendencia en América Latina, como el caso de Uruguay y Argentina. En pocas palabras, y termino la idea, Patricia, el elector no puede seguir siendo un ausente y lejano de la política. Solamente critica, vota y al día siguiente dice esto no me gusta. Bueno, ahora tienes la oportunidad. Muy pocas Les damos la personas oportunidad. entienden lo que es una elección interna porque muy Así pocas es. personas participan. Así es. Me parece que ese punto merecería una explicación un poco mayor. Primero, ¿qué se escoge en una elección interna? Ya, ahí viene. Cada partido tiene el derecho de, dentro de sus militantes, y justamente tienen esos derechos no solamente de elegir y ser elegidos. Hay, por ejemplo, las elecciones del 2021. X partidos, dentro de la reglamentación del partido, dirá, bueno, va a haber candidatos a la presidencia, Senado y diputados. Se presentan X. Las elecciones de cada partido tienen que tener una condición, que las candidaturas y el voto será individual. Es decir, ingresar el voto preferencial adentro de estas internas y ya no afuera. Eliminan Y el voto por- preferencial, es otro punto también Ahora, ustedes, sí, ¿no? pero lo incorporamos adentro. ¿Por qué? Porque si es que es por lista dentro de los partidos, o sea, compiten dentro de los partidos listas, ¿sabes lo que ocurre? Generalmente hay arreglos y te presentan listas únicas. ¿Y cómo hacer Es un Pero desincentivo. no termino un ratito porque me parece importante. Entonces, cuando van todas las personas a votar por las internas el mismo día en estas elecciones, ¿son obligatorias? Sí, Son son obligatorias. obligatorias. Entonces, un primer voto antes del voto final. Claro, ¿no? esto, por ejemplo, si Que las va a elecciones permitir- son en abril, las elecciones internas serán en diciembre. Y aquellos partidos que logran superar un número convocado para estas elecciones son los que presentan definitivamente la lista que se ha constituido. Pero además, no es como ahora simplemente una referencia, es vinculante, lo que nace de la elección. Hoy en día sale esta lista y luego ¿Qué- le cambias de lugar. ¿Y qué ¿no? vendría en la cédula? Viene, ya, yo decido que voy a votar por el partido, no sé, del Sol. Entonces, que marco ese partido y dentro digamos- de eso escojo las opciones que quiero que vayan a la lista de Ya, los si candidatos. si es manual, obviamente a través de una cédula única. Si es electrónico, más fácil. Pero tú vas a tener 3 cuerpos: presidente, senado y diputados. Por ejemplo, en el caso de Lima, digamos, en el partido aprista, ¿De acuerdo? dentro del APRA se decide que hay 3 candidatos. ¿no? ¿Cómo se decide y saber si esa Ellos sobre decisión su ha sido transparente? debe haber candidatos primero. Bueno, igual, para determinar Primero, candidatos también tiene tienen que una ser serie de transparente requisitos, una serie de la elección. requisitos propios. No hay elección, sino tú candidateas. Primero cumpliendo requisitos propios del partido. Lo que la cúpula Digamos que decide. sea. No, imagínense que sean 3 dirigentes del partido, lo que fuera. No, el Y APRA siempre ha entonces- sido uno, ¿no? Generalmente, últimamente. Ya, pero supongamos que puede ser otro Pero el partido. requisito O va a sea, ser que en la sea cédula aparezca más de uno. lo que quiero decir, no, es que no van a aparecer los 3, sino se sortearán números y de repente tú eres 1, 2, 3 y son candidatos del mismo partido. De acuerdo, sí, eso queda claro. Entonces, en el cuadrado respectivo a ese partido, tú marcarás que yo quiero que el candidato del partido sea el número 2. Pondrás el número 2. Dentro de una terna o lo que sea. Dentro de una terna puede ser 1, puede ser 3, puede ser Puede ser 5. uno. Pero de repente, pero es que depende del reglamento de cada partido, ¿no? Este partido dirá, ahora generalmente se van a presentar muchos, digamos, en la parte de la Cámara de Diputados dirá, para el caso de Lima se presentarán 15, bueno, se comenzarán a tener un número y marcaremos el número correspondiente. Igual para el Senado. Pero acá viene el tema. Una vez hecha esta elección en aquella jornada donde todos participamos, si es que mis listas de candidatos han sido votados por un porcentaje que es mínimo el 1.5 del número de electores de la última elección general, digamos 18 millones, esto quiere decir que mi elección o la parte concerniente a mi voto deben haber votado más o menos 250,000. 250.000 personas de un universo de votantes que es 18.000. además obligatorio, o sea que va a ir a votar un montón de Así gente, es, así tiene que es. apoyar mi propuesta. Así, mis candidatos. ¿no? Eso, Votar ahí. ese no necesariamente es el candidato que va a ganar en las elecciones, es el candidato que va a ir a las elecciones. Ese se constituye
la lista de cada partido y esto ya se presenta. Y hay multas si no se vota. Y hay multas si no se vota, es obligatorio. Es interesante porque va a ser una suerte como lo es en Estados Unidos y Las de otros primarias países. en Estados Las Unidos. primarias son más o menos te marcan el terreno de qué va Totalmente, a pasar, ¿no? De qué va a pasar. totalmente. Sobre el- Esto sí es totalmente distinto. De acuerdo. Y además por varias razones. Porque las elecciones internas en el Perú se hacen mal. E incluso con la buena voluntad que pueden tener, ni siquiera tienen recursos. ¿Ustedes creen que un partido puede tener locales y mesas a nivel del territorio nacional? Y acá lo importante, Pero eso sí, lo va a hacer la OMPE. financiamiento. Eso lo va a hacer la OMPE. Ese punto es importante Ese es porque van a ser fundamental. 2 grandes elecciones y eso Así es un montón de plata. Así es. Sí, Es pero el doble presupuesto pero, prácticamente. bueno, por un lado, la democracia cuesta. Cuando se invierte bien, entonces el costo es Antes una de que inversión. nos vence el tiempo que ya corre, nuestro sistema prevé que las elecciones presidenciales son el mismo día que las parlamentarias, con la primera vuelta. particularidad de que las parlamentarias se hacen solamente en la primera vuelta. Y ya hemos visto que eso tiene consecuencias a veces un poco cuestionables. ¿Qué proponen ustedes? Hemos propuesto para empezar entonces que en la primera vuelta, digamos el segundo domingo de abril de cada 5 años, se realiza la primera elección presidencial. Pero además ya se ha limpiado el terreno de partidos con capacidad de competencia. 5 domingos después, ahora ni siquiera hay fecha, 5 domingos después se realiza, si hubiera, segunda vuelta. Pero si no hubiera, porque ya gana alguien, digamos, superando el 50%, hay las elecciones parlamentarias. Y entonces el elector va a saber ya, de antemano, ¿Quién es quién es el presidente o quiénes son los dos ¿Le candidatos. doy todo el poder o no? Así es. Y entonces van a poder invocar, si son dos, oye, el voto para mí o el voto para el otro. Una pregunta sobre la inmunidad, que es un punto muy cuestionado también. Ustedes la mantienen, pero determinan o proponen que sea la Corte Suprema la que levante la inmunidad Sí, no hay parlamentaria. ningún, sí. Ahora, con esa propuesta, entonces, por ejemplo, ¿el señor Donaire ya estaría fuera del Parlamento? Por supuesto. Por supuesto. Ahora, ¿es la inmunidad en general la que se puede levantar o la de arresto? La de arresto es la que en realidad el gran problema. Premian a los miembros de mesa también, ¿no? Bueno, esa es la otra parte. No más ley seca, Sí, no que más. es un absurdo del siglo XIX, porque en realidad lo que se prohíbe es la comercialización. Así Es es. absurdo. Pero Encuestas la gente si se 24 emborracha y no 24 vota. horas, fundamental. Con eso además, no solamente noticias falsas, sino encuestas falsas. Eso se va a eliminar de hecho. ¿El voto Pero- sigue siendo obligatorio? No, sí, sí, sin duda. Pero además queremos acercar, ¿saben qué? El voto a los ciudadanos. A los hospitales, por ejemplo. Por ejemplo, el voto de los peruanos en el extranjero, voto postal, en aquellos países donde obviamente el correo funciona. Y entonces no vas a tener que desplazarte, como ha ocurrido. La tasa de ausentismo en las elecciones, en el referéndum, fue cerca del 70% de peruanos en el extranjero. Queremos entonces acercar el voto. Voto en centros penitenciarios, Paridad. voto en hospitales y paridad y alternancia de todas maneras. La mejor demostración, Pero el la Congreso- comisión, Era paridad. 3 mujeres, 2 hombres. Pero el Congreso dijo no a la paridad. Bueno, nosotros insistimos que es lo mejor. Una mejor calidad de la democracia Una última pasa por la paridad pregunta, y en la Fernando, alternancia. o vamos a continuar. No, lamentablemente tenemos que parar. Una entonces rapidito. ¿Cuál de todas las propuestas cree que va a tener más resistencia? Es difícil. Nosotros quizá se va a discutir un poquito la bicameralidad, que todos dijeron que sí, y yo creo por un tema, esperemos que así no sea, de coyuntura, porque ese es uno. Creo que el tema de las elecciones internas, pese a que todos han dicho que sí, pero han dicho con intervención de la OMPE, puede quizá ser un tema de discusión, pero hay que explicarlo bien, porque ¿saben qué? Los partidos grandes, los partidos de alguna manera, grandes a nivel peruano me refiero, ¿no? Estarían contentos con esta reforma. Bueno, muchísimas gracias. Usted cumplió a tiempo. Nosotros también tenemos que parar a las 8:30 para titulares de la mera hora. Muchas gracias y felicitaciones por Muchísimas haber gracias. cumplido con presentar este informe en los plazos breves y estivales que se le ofrecieron. Muy buenos días. Gracias a ustedes.